Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un tema en química que es muy usado, es muy importante y es el tema de reactivo límite. Varias personas me han pedido que explique sobre este tema, entonces lo voy a hacer. Recordemos, voy a dar una pequeña explicación teórica de lo que significa en una ecuación química y en un cálculo el reactivo límite. Como su nombre lo indica, el reactivo límite es el que nos va a limitar, a condicionar la cantidad de producto que podamos obtener. ¿Y por qué nos limita la cantidad de producto? Fundamentalmente porque se agota, porque se acaba. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo una bolsa que trae 10 panes y tengo un paquete que tiene 10 jamones y 10 quesos, ¿cuántos sándwiches podría hacer yo con eso? Recordemos pues obviamente que cada sándwich se hace con 2 panes. Entonces tendría solamente la posibilidad de hacer 5 sándwiches. ¿Por qué? Porque de los 10 panes pues voy a gastar 2 para cada uno de los sándwiches. Entonces tengo 5 panes, 5 parejas de panes para poder hacer los sándwiches. Me va a sobrar jamón y me va a sobrar queso, pero solamente voy a poder hacer 5 sándwiches. O sea que si el pan, el jamón y el queso fueran los reactivos, pues es el pan quien actuaría como reactivo límite y el producto que me podría permitir obtener la máxima cantidad sería 5 sándwiches. Ahora vamos a llevar eso a la química. Entonces, en un momento ya podremos ver cómo se aplica esto en química. Bien, entonces vamos a iniciar con este ejemplo de reactivo límite que nos dicen cuántos gramos de carbonato de sodio se pueden obtener cuando reaccionan 45 gramos de hidróxido de sodio, NaOH, y 28 gramos de dióxido de carbono, CO2, de acuerdo con la siguiente ecuación. Entonces recordemos que los ejercicios de reactivo límite siempre nos dan cantidades para ambos reactivos y por eso debemos escoger cuál es el reactivo límite. Pero antes de hacer esto, debemos balancear la ecuación. Si observamos, la ecuación no está balanceada. Ponemos entonces este coeficiente al sodio y ya con eso toda la ecuación nos queda balanceada. Ahora observemos que los datos de la reacción están dados en gramos. Debemos convertirlos a moles usando el peso molecular. El peso del hidróxido de sodio, cuando hacemos el cálculo, nos debe dar alrededor de 40 gramos por mol. Si de pronto no recordamos cómo hacer este procedimiento, debemos estudiar esa parte porque hace parte, valga la redundancia, de los requerimientos que necesitamos para los cálculos. Siempre que trabajamos reactivo límite, determinamos los cálculos o hacemos los cálculos en moles. Por eso estamos haciendo la conversión a moles. Ahora vamos a usar este dato para pasar los 45 gramos de hidróxido de sodio a moles, usando análisis dimensional. Para hacer la conversión, entonces, tomamos el dato que teníamos en el enunciado, 45 gramos de hidróxido de sodio, y aquí descomponemos el peso para poder hacer el análisis dimensional. Miren que acá se nos van a cancelar las unidades, gramos de hidróxido de sodio con gramos de hidróxido de sodio, porque estos datos salieron del peso molecular del hidróxido de sodio. Multiplicamos 45 por 1, dividimos entre 40 y ahí tenemos las moles de hidróxido de sodio. El resultado nos da entonces, como podemos ver ahí, 1.125 mol de hidróxido de sodio. Ya convertimos los 45 gramos en moles. Vamos a hacer lo mismo con el otro reactivo que es el dióxido de carbono. El procedimiento entonces es igual. Sacamos el peso molecular del dióxido de carbono, luego hacemos el análisis dimensional, cogemos el dato que queremos convertir, luego aquí el peso molecular descompuesto en dos valores, cancelamos unidades, ojo, unidades, no los números,
multiplicamos 28 por 1, lo dividimos entre 44 y eso nos da 0,36 mol de dióxido de carbono. Ya los dos datos, este y este que teníamos en moles, ya los tenemos que teníamos en gramos, ya los tenemos en moles, y ahora sí podemos determinar inicialmente quién es el reactivo límite para poder, a partir del reactivo límite, seguir haciendo nuestro cálculo, que es conocer cuántos gramos de carbonato de sodio se pueden obtener. Entonces, recordemos, es importante determinar quién es el reactivo límite porque con él es que tenemos que hacer ese cálculo, no con el otro reactivo. Entonces ya vamos a mirar cómo se determina el reactivo límite. Bien, para determinar quién es el reactivo límite hay varias formas de hacerlo. Nosotros lo vamos a hacer de una manera muy práctica y sencilla, y es básicamente haciendo dos reglas de tres. Podemos escoger cualquiera de los productos, este o este, va a ser lo mismo, pero como la pregunta está indicada por el carbonato de sodio, pues voy a utilizar el carbonato de sodio para poder hacer el cálculo de la identificación del reactivo límite. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a hacer una regla de tres para mirar el hidróxido de sodio, cuánto carbonato de sodio nos produciría en moles, y otra regla de tres para mirar el dióxido de carbono, cuánto carbonato de sodio en moles nos produciría, y el valor que nos dé menor, más pequeño, ese sería el reactivo límite. Entonces miremos aquí las reglas de tres. Aquí estarían entonces planteadas las dos reglas de tres. 2 mol de hidróxido de sodio me produce 1 mol de Na2CO3. Miren que aquí está el 2 y el 1 es el que está aquí como coeficiente del carbonato de sodio que no se ve. Entonces 1.125 que salió de aquí son estos 45 gramos transformados a moles. Dio 1.125 mol. ¿Cuánto me produce? Esa es la primera regla de tres. Y la otra es similar pero con el otro reactivo. 1 mol, que aquí no se escribe, pero aquí sí, 1 mol de dióxido de carbono produce 1 mol de carbonato de sodio. Entonces lo que hallamos ahora, 0,636 mol, ¿cuánto me produce? Y efectuamos los cálculos. Recordemos que en las reglas de 3 multiplicamos en diagonal y dividimos por el otro dato. Multiplicamos en diagonal y dividimos por el otro dato, y así obtenemos las moles de carbonato de sodio que se producen con cada reactivo. Aquí entonces efectuamos la operación y obtenemos que con las 2 moles de hidróxido de sodio, con las 1.125 moles de hidróxido de sodio, se obtienen 0.5625 moles de carbonato de sodio, y con las 0,636 mol de dióxido de carbono se obtienen 0.636 mol de dióxido de carbono. Miren que este valor es más pequeño que este valor, y este valor fue obtenido a partir entonces del reactivo límite, el valor que nos dio más pequeño. ¿Quién es el reactivo límite entonces? El hidróxido de sodio es el reactivo límite porque nos produjo la menor cantidad de producto. Lo voy a marcar allí entonces, reactivo límite hidróxido de sodio. Como yo ya sé que el hidróxido de sodio fue mi reactivo límite, porque estas dos reglas de tres me lo permitieron observar, ahora con la cantidad que tengo de hidróxido de sodio, que es 1.125 mol, eso fue lo que me dio el ejercicio, miren, el ejercicio me dio 45 gramos, que transformados a moles son 1.125. Con ese dato, yo miro cuánto producto puedo obtener, porque es que esa es la pregunta. ¿Cuántos gramos de carbonato de sodio? Aquí ya prácticamente lo tenemos, pero tenemos el dato en moles, mírenlo acá, ¿sí? Lo tenemos en moles. O sea que lo único que nos resta hacer es convertir este dato a gramos para poder definir cuántos gramos
cuánto fue lo que se produjo. Entonces ese es el dato que queremos convertir, lo vamos a pasar a gramos, lo hacemos de la misma forma que siempre lo hemos hecho. Calculamos el peso molecular de esta sustancia, carbonato de sodio. Listo, entonces el peso es este. ¿Cómo se obtiene el peso? Pues voy a hacer un repaso aquí brevemente. ¿De dónde salió este valor? El sodio en la tabla periódica tiene un peso de 23 gramos por mol. Si lo multiplico por 2, da 46 gramos por mol. El carbono tiene un peso de 12 gramos por mol. Y el oxígeno tiene un peso de 16 gramos por mol, que al multiplicarlo por 3 da 48. Si sumamos 48 del oxígeno, de este O3, más 12 del carbono, más 46 del sodio, eso me da 106 gramos por mol. Ahorita hacemos ya el análisis dimensional, el cálculo para convertir a gramos utilizando este valor. Se pondría entonces de esta manera, este es el dato que queremos convertir, descomponemos el peso molecular, un dato abajo que son las moles. ¿Y por qué se ponen las moles abajo? Para poderlas cancelar, se ponen en lados contrarios con las moles del Na2CO3, arriba el peso en gramos, 106 gramos, cancelamos unidades y multiplicamos 0.5625 por 106. Al efectuar la operación, eso me da 56,625. Recordemos que lo que hice fue multiplicar este por este, dividirlo entre 1, entonces me da el mismo valor. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. A partir del reactivo límite que nosotros identificamos que era el hidróxido de sodio, recordemos que eso lo hicimos con estas dos reglas de 3. Aquí nos dio que el hidróxido de sodio era el reactivo que me formaba menos producto, que es este. Entonces ya cogimos este valor en moles y lo transformamos a gramos, porque esa era la pregunta original. ¿Cuántos gramos de carbonato de sodio se pueden obtener cuando reaccionan estas dos sustancias? Entonces, el procedimiento no es complicado. Deben saber convertir de gramos a moles y de moles a gramos. Deben saber sacar pesos moleculares y deben saber plantear reglas de 3, al igual que hacer el balanceo. Eso es lo que se necesita para poder hacer cálculos con reactivo limitante. Allí tenemos la otra parte del ejercicio y aquí ya con esto terminamos. Espero, chicos, que haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video.